Bienvenidos sean ustedes a otra sesión de comentarios e ideas de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 10 de esta gran lección que hemos estado estudiando juntos. Y antes de darle inicio, me gustaría invitar al pastor Miguel Patiño que nos ayudara con la oración para iniciar esta tarde. Claro que sí, Miguel. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque nos das la posibilidad nuevamente de meditar, dialogar este tema tan importante, Señor, como el que en esta ocasión habremos de abordar. Es por ello que queremos invitarte para que tú nos conduzcas en el diálogo, para que tú coloques los conceptos importantes y que esto pueda ser de utilidad para los maestros de Escuela Sabática, así como para todos aquellos que entrarán en la conversación y en el diálogo de lo que habremos de abordar. Lo pedimos suplicando tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Bienvenidos sean otra vez. Les damos la bienvenida. Para los que están la primera vez que nos ven, este es el viaje. Estamos tratando de hacer comentarios y algunas ideas para aquellos que tienen que dar la lección en Escuela Sabática. Si no tienes que enseñarla, igual eres más que bienvenido para observar y poder conversar de puntos importantes que se tratan. Y el propósito de esto es de que podamos ayudar a los maestros que tengan cualquier duda que tienen que hacer para enseñar la lección de Escuela Sabática. Por eso acá abajo tenemos tus preguntas y comentarios que puedes mandarlos al correo que va a estar todo el momento por la parte de abajo. Y estamos con el pastor Miguel Patiño, que es profesor de sistemática en la Universidad de Montemorelos, y el pastor Miguel Patiño, que soy capellán aquí en una escuela en Hong Kong. Y estamos juntos tratando de dialogar cómo podemos no solamente entender la lección, sino aplicarla a nuestras vidas también. Y esto tiene que durar 30 minutos y esperamos que en estos 4 puntos podamos tratar de resumir lo más posible y conversar lo más posible las ideas que tenemos. Así que, bienvenido, pastor Miguel Patiño. Gracias. Tal como tú lo has dicho, Miguel, de esta ocasión estaremos abordando la lección número 10. Ahora, como lo estaremos haciendo cada semana, este diálogo estará al inicio de la semana, así que tú puedes ir dejando tus preguntas y comentarios y a lo largo de cualquier día tú puedes estar mirando este video, repasarlo, retomarlo. Lleva como título Los engaños finales de Satanás. Y sabes que desde el título ya me da posibilidad y distintas ideas para que lo podamos dialogar el sábado con nuestros asistentes a la clase, porque cuando hablamos de los engaños finales de Satanás, Miguel, en realidad no son engaños que nunca han sido presentados por Satanás, sino son engaños que han existido desde siempre y han existido a lo largo de las distintas culturas que existen en nuestro mundo a lo largo de las distintas etapas, desde luego también. Así que el primer concepto, Miguel, que hablaremos desde luego el día de hoy. Claro, el primer concepto que vemos es Satanás el engañador, y como mencionabas, ha estado a través de las distintas culturas. En la lección vemos cómo el Ellen White escribe específicamente que esto llegará primero a Estados Unidos, pero que luego será algo mundial a medida que la iglesia va creciendo. Y es como vemos como Satanás desde el principio de la creación, en este momento, desde el jardín del Edén, va poniendo estas ideas y van creciendo con él. Y vemos cómo culmina en el Apocalipsis dando su último empujón, por así decirlo, para tratar de engañar a la mayor cantidad posible. Y es que, mire, estoy abriendo precisamente Apocalipsis 12:9, que es la forma en cómo el libro de Apocalipsis se refiere a Satanás. Dice Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Esta es una referencia desde luego al jardín del Edén. Y luego dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta palabra engaña aparece 8 veces en el Apocalipsis y es la palabra planao, así es como en griego aparece. Y esta palabra que aparece 8 veces en Apocalipsis, de las 8, 4 son explícitamente para referirse a Satanás, una para Jezabel, otra para Babilonia, como lo que hemos venido viendo desde la semana pasada, y otra para hablar acerca del falso profeta, y una más para la bestia que surge de la tierra. Es decir, en 4 ocasiones de manera directa, siendo Satanás el sujeto que aparece, y en las otras ocasiones las distintas formas o instrumentos que Satanás llega a utilizar. Y tal como aparece aquí en pantalla, la primera de las referencias es el capítulo 2, versículo 20, 12:9. Todos estos son los capítulos y versículos en que la palabra
Planao aparece en esta ocasión, y este Satanás que tiene como objetivo destruir es en realidad este verbo planao, que es engañar. Así que Satanás se convierte en este engañador. Por algo la Escritura lo llama el padre de mentira también. Lo llama este acusador que acusa de manera mentirosa y con argumentos engañadores en todo el proceso. Y así es como desde el inicio, Génesis, se nos presenta este engañador. Y hay un propósito detrás de ese engaño. Yo estaba justamente estudiando esto con mis alumnos esta semana, de que cuando vemos toda la razón del por qué él está buscando engañar, aún después de ver su error y todo esto, como menciona el Espíritu Profecía, es el quitar la adoración de Cristo Jesús, de Dios, y ponerla para él. Y estos engaños, vamos a ver cómo es que vamos conectando todos estos hilos. Todos los engaños van con ese propósito detrás. Puede ser que lo enmascare con una y otra cosa, pero el propósito inicial es para poder quitar la adoración de Cristo y poner esa adoración para él, porque es lo que él quería desde el principio de la creación, desde que estaba en el cielo. Él quería ser el que tuviera esa adoración y quitársela a Jesús lo más posible para ponérsela a él. Esto que tú estás señalando, Miguel, cómo va conectándose los distintos hilos, no debemos olvidar que está en el marco de la gran controversia entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás. Y este engañador está en ese ataque para derribar el carácter de Dios, el gobierno de Dios, porque él quiere ser Dios. Así que lo que va a hacer al querer ocupar el lugar de Dios es desvirtuar el carácter de Dios, engañando y desvirtuar la ley de Dios a través de una serie de sistemas y propuestas distintas. Por lo tanto, no siempre estamos pendientes de que nos van a aparecer los engaños de distintas maneras. Una ilustración, ¿sabes? Tuve la oportunidad de saludar a un viejo amigo. Me refiero a viejo en la cantidad de años, no viejo de edad, porque lo conocí hace 30 años, para ser exactos. Así que me refiero a una amistad que ya trasciende 3 décadas, más de la edad que tú tienes. Y sí, él me recordó, fíjate, de una forma muy interesante. Él se apellida Padilla. Tú conoces a Gadiel Padilla, conoces a otros de ellos. Él me recordó uno de los primeros sermones que a mí me tocó dar como pastor. Y él me decía, a mí no se me olvida la ilustración que usted utilizó para hablarnos de esto. Y yo me quedé sorprendido porque yo no me acordaba de la ilustración de mi primer sermón hace cerca de 30 años. Y entonces me dijo, es que usted señaló que cuando tenemos un billete, muy fácilmente podemos ser engañados si es falso, si es que no conocemos el billete verdadero. Y eso es lo que hoy en día sucede, Miguel. Somos fácilmente engañados porque no estamos al tanto de la verdad que se nos describe desde las Escrituras. Y cuando la Biblia no es el objeto que más estudiamos y a lo que le damos la prioridad siendo la palabra de Dios, fácilmente nuestros sentidos nos van a engañar y esto nos va a engañar, y eso le sucedió a Eva. Y lo hace la lección nos menciona 2 maneras en las que él lo hace en este momento. Y son las que vamos a tratar de ver. Entonces, con este primer punto, como Satanás el engañador, ustedes pueden dar esa introducción para presentar los propósitos de Satanás en estos ataques. Y entonces podemos ir al segundo, si bien te parece, que es... déjame mencionar algo. Al presentar esto, le puede preguntar a sus miembros de la clase, ¿de qué formas o cuáles son los engaños de Satanás hoy en día? Y se van a venir un sinfín de buenas ideas acerca de los distintos engaños que Satanás tiene, y eso va a permitir una participación muy interesante en clase, porque van a surgir más cosas de las que nosotros llegamos a imaginarnos. Claro, vamos a la segunda. Fomenta la participación de la lección. Entonces, en la segunda es la primera que nos presenta la lección de esta semana para poder ver el primer engaño, que es la inmortalidad del alma, que es la que presenta. Y cuando estábamos viendo la lección, me llama la atención desde cuándo empieza este ataque, porque empieza mucho más temprano de lo que uno se puede imaginar. Uno piensa que viene después con David y el rey que aquí están buscando, Saúl. El rey Saúl está buscando. Sí, el rey Saúl, claro. El rey Saúl cuando está con la divina del lugar para consultar si puede encontrarse con Samuel o no.
y la busca y está diciéndole, oye, puedes traer al profeta, y entonces el profeta se aparece. Sin embargo, no es la primera vez que este engaño aparece en la Biblia, precisamente. Exacto, sino que llega mucho más temprano desde Eva. Y es lo que vemos como nos menciona la lección de que con Eva empieza la serpiente hablándole de esto y no se lo pone así tan presencial como diríamos nosotros. Bueno, es que si a mí se me aparece mi tío que falleció hace 20 años, claro que diría es Satanás, pero a Eva no se le presentó así, no se le presentó a una persona que había muerto antes y luego resucitó, entonces es espíritu y esto, sino que fue con palabras diciéndole puedes ser tú la que viva para siempre, Dios está mintiendo y vas a ser tú la que no morirás y esto, y va con la mortalidad de alma de una manera muy sutil, porque así es como las mentiras de Satanás llegan. Claro, a final de cuentas, Dios les había dicho a Adán y Eva, pueden comer de todo árbol, pero el día que de él coman, morirán. Y el engaño tan sutil de Satanás es, no, 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 no vas a morir. Dios sabe que el día que de él comas, se abrirán tus ojos y serás como Dios. Por lo tanto, Eva dijo, bueno, entonces no necesito obedecer las instrucciones divinas para prolongar mi vida sobre la tierra. Si lo puedo hacer de otra forma y voy a llegar a ser inteligente, y entonces el concepto de la inmortalidad del alma, Miguel, podemos observarlo desde sus inicios bíblicamente en Génesis 1 y 2 y poder observar cómo Satanás va tejiendo este engaño y posteriormente Dios se queda con un pueblo en donde la no inmortalidad del alma, son estos dos grandes propuestas en contraste, la inmortalidad del alma satánica contra la no inmortalidad del alma bíblica. Y este concepto de la no inmortalidad del alma se mantiene en el pueblo de Dios, se mantiene con los mensajes de Dios, y la lección de esta semana va poniendo distintos versículos en Eclesiastés, en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, donde el ser humano a final de cuentas muere. También tenemos el pasaje de Job, mientras que Satanás dice que no, la vida se prolonga. Ahora, Miguel, esto trasciende desde luego lo que los distintos pasajes aparecen. Y hoy en día ese ataque se ve de manera distinta, porque no es lo mismo como se lo puso a Saúl, no es lo mismo como se lo puso a Eva, no es lo mismo como se lo puso a los diferentes personajes en la Biblia, sino que ahora viene de tal manera que se pone desde nuestros hijos hasta a nuestras personas de mayor edad, especialmente tallada para ellos. Yo compartía que a los que nos siguen en Instagram, en la parte del viaje, ven cómo es que hace una semana estábamos, de hecho, las primeras lecciones que estábamos en Japón, en Tokio específicamente, y fuimos a la iglesia el sábado y vimos cómo la iglesia está en la parte más movida de la ciudad, en Shibuya, que es donde está el cruce peatonal más grande del mundo. Cuando uno sale de la iglesia y vas caminando para regresar a donde estás quedando, estás viendo cómo es de que todo alrededor de esa iglesia son edificios completos para diferentes metanarrativas que el enemigo ha creado para llegar a esas personas, que son como cosas de anime, de Pokémon, de Star Wars, de esto, y son diferentes universos, Harry Potter, diferentes universos que se ha puesto el enemigo para crear, que todos van atacando de alguna manera u otra ese asunto, que es la inmortalidad del alma, diciendo cómo es que puedes hacer más, puedes llegar más lejos si haces ciertas cosas, puedes vivir más, puedes hablar con personas que no estaban antes, y lo vemos cómo es que no se ve estas cosas en México o en otras partes que he estado, son edificios de 40 pisos hechos para esto específicamente, y te ves cómo es que la iglesia está rodeada de esto, que al momento de salir es lo primero que ves, y lleva a ver los ataques tan sutiles pero presentes al mismo tiempo, pero como está tan puesto, ya nuestra mente no está puesta para decir, esto viene de parte del enemigo, esto lo está poniendo para atacar aparte de la inmortalidad del alma en específico, y es más difícil a nosotros discernir si no estamos bien puestos en Cristo. Y sabes, tú pones un muy buen ejemplo de lo que te tocó ver y visitar, y alguien puede decir, bueno, yo no voy a visitar alguna vez Japón o qué sé yo. No necesitas incluso ir a estos lugares o a estas partes. Hoy en día, cualquiera que abre su dispositivo, cualquiera que le presta su celular o su tablet a su hijo, lo que se va a encontrar es un sinfín de metanarrativas, de propuestas, ya sea a través de animes o a través de series o a través de universos ficticios,
en donde el concepto de la inmortalidad del alma está completamente extendido. Por lo tanto, el engaño final de Satanás no es presentar la inmortalidad del alma únicamente a través de determinada denominación. Hoy en día Satanás no requiere únicamente de una denominación para proponer la inmortalidad del alma, y no que no esté presente en denominaciones. Lo vamos a encontrar presentes en un sinfín de denominaciones, tanto cristianas como del Oriente. Hoy en día las corrientes orientales han llegado a Occidente de una forma muy fuerte con el concepto de inmortalidad del alma, pero no es necesario, y alguien podría decir, no, yo no voy a ninguna denominación de tal o cual, yo estoy desde mi casa. Bueno, lo que consumes a través de tus sentidos está empapado del concepto de inmortalidad del alma. Y te pongo un ejemplo ahora en México, entonces, para ver eso. El año pasado, cuando fue la parte de octubre, uno iba a las redes sociales y estaba un trend que estaba por todas partes, de que era personas haciendo un altar de muertos por primera vez, y se puse por primera vez mi altar de muertos, y todos estaban poniendo esa parte de... O sea, cuando dices trend, te refieres a tendencia, porque tendencia, a lo mejor alguien se va a imaginar un tren caminando como haciendo chuc chuc, sino la tendencia, ¿no? Una tendencia donde se ponía de que ponían su altar para su perrito, para su abuelo, para su y entonces ponían la canción de la famosa película en México de Coco, esta que salió, y ponían la música, y entonces la velita la llama empezaba a moverse, y es como decían, aquí está mi abuelo, lo hice por primera vez, y qué bonito se siente, y todos comentaban, qué hermoso, yo voy a poner el mío, y esto es algo que se movió justamente este año pasado. Entonces estamos siendo rodeados de tal manera que todos dicen que está bien, pero no porque todos lo hagan significa que es lo que la Biblia aprueba, y esto es lo que tenemos que tener cuidado y estar puestos para discernir. Sabes, tú estás tocando un punto muy importante. No porque todo el mundo lo haga significa que está bien. El pueblo de Israel lo vivió en Egipto. En Egipto el concepto de inmortalidad del alma estaba tan presente en la cultura de esa época, y lo podemos hoy en día ver en el famoso libro de los muertos, y cómo cuando una persona moría iniciaba un viaje para ir avanzando por distintos obstáculos y peligros hasta llegar a la sala del trono y ser juzgado delante de 42 dioses, y todo un concepto. Esto se va a lo que es Babilonia, y Babilonia, la lección comparte cómo el concepto de la inmortalidad del alma está presente. Continúa en Grecia con los griegos, y sin duda quien le dio una sistematización al concepto de inmortalidad del alma fue Platón, y Platón hace con la alegoría de la caverna una propuesta de inmortalidad del alma muy atractiva, que es incorporada al cristianismo posteriormente. Y al decir cristianismo me refiero sobre todo en el área de Alejandría, pero posteriormente de ahí de Alejandría se va al oriente y también al occidente del cristianismo, hasta que llega a ser incorporado como si fuera la enseñanza bíblica a ser aceptada, sin darnos cuenta que tiene raíces muy profundas. Vaya, el concepto de inmortalidad del alma está presente en muchos de los denominados padres del cristianismo del siglo IV, del siglo V, ya no digamos cuando llegamos al siglo XII durante el periodo medieval, y se mantiene después del periodo de la Reforma Protestante, siglos XVI y XVII, el concepto de inmortalidad del alma continúa. Tú analizas hoy en día qué denominaciones cristianas enseñan la inmortalidad del alma, que es la enseñanza satánica, comparado con la no inmortalidad del alma, que es la enseñanza bíblica, y te vas a encontrar una disparidad impresionante, porque el enemigo ha premiado denominaciones, ha premiado películas, ha premiado música, ha premiado la cultura, y estamos completamente envueltos en ese engaño satánico. Y es aquí donde tenemos que tener el cuidado, y lo mencionamos la lección pasada y lo volvemos a mencionar, que es de que hay veces que queremos ponerle la parte de Babilonia y el engañador a solamente una denominación en específico, pero aquí es cuando vemos que esos ataques ya han trascendido una denominación en específico y han estado haciendo por todos lados. Ya no siquiera se mantienen denominaciones, sino que va al mundo en específico que está constantemente atacando esta parte tan interesante, tan importante que es en la ley de Dios. Y este elemento, tal como lo señalas, el asunto de la ley de Dios, nos conecta con el segundo, Miguel, de los engaños finales de Satanás. Y este tiene que ver con el falso día de adoración.
Es el segundo. Vemos la inmortalidad del alma en un lado y luego viene con el falso día de adoración, que ya lo hemos tocado en lecciones pasadas, pero aquí lo vuelvo a retomar porque van de la mano en la manera como es que el enemigo está tratando de atacar estos dos pilares para poder entonces construir él por encima sus propias verdades. Ahora, el falso día de adoración va tan de la mano con la inmortalidad del alma, y permíteme hacer nuevamente la conexión con lo que sucedió en el jardín del Edén. Porque Satanás no le dice a Eva, no observes un día que no sea el sábado. Es decir, no le hace una propuesta de qué día adorar o no adorar, le hace una propuesta de que coma del árbol. Pero lo que va implícito es, número uno, no morirás, y número dos, no tienes que reverenciar lo que tu creador dice. Y este es el asunto de fondo en el proceso. El asunto de fondo es que no creer que el sábado es el día establecido por Dios e incorporar la inmortalidad del alma es una forma de decir, bueno, tengo yo la palabra de Dios, no me importa, la voy a hacer a un lado porque yo voy a creer más bien en lo que yo considero correcto. Y ahí fue donde Eva tropezó, y es ahí donde muchos hoy en día tropiezan. Y es una parte tan interesante, porque nosotros podemos decir, bueno, yo no voy a caer como Eva. Si hubiera sido yo Eva, entonces hubiera visto que es la serpiente y esto y todo, pero nosotros estamos siendo atacados con estas mismas cosas vez tras vez y de diferentes maneras, pero son los mismos puntos de partida de parte del enemigo. Y hay una cita aquí que me llamó mucha atención y que quiero compartir, que dice que termina todo esto reempaquetado con la enseñanza de haz lo que quieras. Porque al momento de tú hacer lo que quieres, quitas tu adoración a Dios y la pones en cualquier otra cosa. Y el enemigo ya no le importa si es en él, con tal de que no sea en Dios. Entonces puedes decir, tu propia verdad cabe y tú puedes ser quien la rija, y porque mientras no sea para Dios, yo estoy bien. Claro, y aquí tenemos lo que retomamos del versículo de memoria que aparece en la lección de escuela sabática, que es San Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y es que este reempaquetado, tal como la cita que pusiste aparece, este reempaquetado de posmodernismo comercializado con el relativismo, es decir, haz lo que quieras, no importa, es una forma de decir, mira, hoy en día lo que la Biblia presenta no importa, lo que importa es cómo tú te sientas, que estés bien, que te sientas a gusto, que te sientas cómodo, que tu conciencia esté de acuerdo, que la sociedad no te critique, que respetes las minorías, que respetes aquí y allá, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde voy a colocar el fundamento de lo que considero verdadero? Lo que es verdadero va a ser dictado por la sociedad o las tendencias culturales, o lo que es verdadero estará cimentado sobre la palabra de Dios y los principios eternos revelados y transmitidos a nosotros a través de la Sagrada Escritura. A esto se le dice técnicamente dónde colocaremos nosotros la preeminencia epistemológica. ¿Qué significa eso? ¿Qué le daremos nosotros el fundamento verdadero? ¿A dónde colocaremos nosotros los tabiques sobre los cuales habremos de construir nuestras creencias y valores? ¿Estarán cimentados en la palabra? ¿Estarán cimentados en el así dice el Señor, o en el así dice la mayoría, o en el así dice la cultura? O en el así se siente mejor, porque también entonces es la parte inocente que vemos, porque decimos, bueno, no estoy aceptando lo que dice tal persona, no estoy aceptando lo que dice tal cosa, estoy viendo lo que a mí me gusta más, lo como yo me siento mejor. Y al tener ahora tanta disponibilidad de maneras de adoración, de mensajes, de cultos, de comentarios de la lección, así también podemos decir, voy a escuchar tal o voy a irme a tal porque así se siente mejor, y estamos entonces no enfatizando la importancia del mensaje, sino la importancia de mis emociones y cómo yo me siento a gusto. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque como menciona la lección, esto ha ido cambiando de imperio a imperio, y te da una serie de ejemplos desde
Egipto, Constantino, y sigue avanzando. Y ahora ha tomado tal forma de que, bueno, ya no tanto es la parte de adoración, porque de hecho hay iglesias en las que tienen cultos toda la semana y dicen, ven y adora el día que más te sientas a gusto. Y dice, aquí adoramos domingos, adoramos sábados, adoramos viernes, y el que tú dices, y tienen miles de seguidores semanales. Entonces ahí es donde podemos ver, no va ya tanto en la ataques tan persistentes como esperamos, sino que son esos ataques sutiles que van construyendo poco a poco para poder, que es así como empezó en el corazón de Satanás. Cuando vemos lo que es el espíritu de profecía, fueron ataques que iban creciendo poco a poco, no fue de la nada, ¡paz! Y ya se rebeló contra Jesús, sino que fue poco a poco que fue abriendo su corazón a estas cosas y entonces causaron su caída. Si nosotros permitimos ir poco a poco abriendo nuestros corazones a todos estos ataques que vienen llegando de diferentes maneras, entonces nosotros también llegaremos a un punto de no retorno, y es ahí donde llega el salir de ahí y sal de esas prácticas babilónicas y vuélvete a lo que nos dice la palabra y escritura de Dios. Claro, claro, definitivamente. Y aquí conectamos con el cuarto y último de los elementos que podemos rescatar y dialogar con nuestra clase durante el sábado. Y es la pregunta de aplicación. Recuerden que siempre tratamos de hacer por lo menos una de aplicación, y esta es aquí, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo como adventista? ¿Qué puedo hacer yo como persona que está empezando a entender esto de la Biblia? ¿Qué puedo hacer yo como persona que lee la Biblia? Tal vez todavía no sé exactamente qué hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y aquí hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la lección que me gustaría ver. Porque en las lecciones pasadas hasta un servidor ha dicho, bueno, es leer la Biblia, es tener esa relación y entender todo eso, pero luego menciona más específicamente la lección, que es el vestirnos de la armadura de Dios. Y cuando vemos esta, a mí me llama mucha atención por lo siguiente, porque solemos decir, y yo me incluyo, el decir, es que yo nunca haría eso. A mí no me pasaría. Yo soy lo suficientemente fuerte para decir, estos ataques yo los podría torear, como puedo decir así decirlo. Pero nos dice la lección que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. ¿Qué eso implica? Es la salvación, justicia, Espíritu Santo, verdad, paz, fe. Todas partes que no son solamente nosotros, sino que estamos revestidos por Dios, porque es solamente a través de Él que podemos entonces salir victoriosos en la batalla. Habíamos hablado, Miguel, al principio de Satanás como el engañador, y recordemos lo que Jesús dijo también. Él tratará de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Hay un tremendo riesgo en creer que a mí no me va a pasar, yo estoy bien, yo conozco la verdad. Este es un llamado muy importante para todos y cada uno de nosotros, independientemente de la denominación que profesamos, porque no es una denominación determinada lo que me va a salvar, no es el que mi nombre esté registrado en determinada denominación, es el que yo esté realmente cobijado por el manto de justicia de Cristo Jesús. Desde luego que yo voy a buscar reunirme con aquellos que siguen la palabra de Dios para encontrar ese soporte y ese apoyo. Y es ahí donde la comunidad de fe juega un papel importantísimo, pero no debemos pasar por alto que no es la tradición de mi comunidad de fe lo que me va a final de cuentas a salvaguardar del engaño satánico, sino es esa comunión diaria con Cristo Jesús a través de la armadura, tal como tú lo has señalado, Miguel. Suena fácil, pero cuando nos ponemos a ver todas las cosas que están rodeándonos hoy en día, a no solamente nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros hermanos de iglesia y todo esto, es donde tenemos que ver verdaderamente sobre qué estoy parado, sobre a quién le estoy dando yo mi adoración y a quién le estoy dando yo mi mente, corazón y cuerpo, porque ahí es donde entonces el Espíritu Santo tiene que tomar mi vida y guiarme solamente en su palabra. Y hay que buscar esa verdad incesantemente, no buscar el engaño, hay que buscar quién predica la verdad, hay que buscarlo y compararlo con el así dice el Señor, hay que buscar lo que tal o cual grupo enseña y decir, lo siento, no va de acuerdo con la Biblia, y seguir buscando cuál es esa iglesia que me permite tener eso y entonces tener ese compromiso y pacto con él. Miguel, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Manden sus preguntas aquí al correo que apareció toda la lección. Compártanlo con otras personas para que puedan serle de utilidad también. Y síganos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.